No sé si alguna vez te ha pasado que algo aparentemente normal te deja con una sensación rara durante días. A mí me pasó un martes por la tarde. No fue nada espectacular. Ni gritos. Ni mensajes ocultos. Solo una imagen, un gesto. Una escena tan simple que si lo contara en voz alta, nadie levantaría una ceja. Pero para mí, fue como un disparo en la espalda. Estaba en casa, un poco antes de las 6. Me pilló trabajando desde el salón, con el portátil sobre las piernas y Marina, mi hija, pintando en la mesa del comedor. Todo normal. La tele de fondo, el sonido del microondas. Entonces escuché la voz de Laura desde la terraza. Se reía. Una risa de esas que hace tiempo no escuchaba. Pero no era por teléfono. Era con alguien. Me levanté sin pensar mucho y miré por la ventana. Y ahí lo vi, un tío, sentado en una de las sillas de la terraza, tomando algo con ella. Tendría unos 30 y tantos, camisa remangada, gafas de sol en la cabeza. No era ningún vecino. Eso te lo aseguro. Yo conozco a todos los vecinos del bloque. El tipo hablaba con confianza, como si estuvieran en una segunda cita. Y ella tenía esa postura que pone cuando quiere agradar. Brazos cruzados con disimulo, inclinación leve hacia adelante. Ese gesto suyo que conozco mejor que nadie. No era casualidad. No era una charla inocente. No salí. No interrumpí. Solo observé. Me quedé de pie detrás de la cortina durante varios minutos como un gilipollas, sin hacer ruido. En algún momento, él hizo una broma que no escuché bien, pero Laura se tapó la boca para reírse, como si fuera una adolescente. Y ahí se me apretó el pecho. No porque estuviera segura de que algo pasaba, sino porque llevaba meses sin verla reírse así conmigo. Cuando terminó su charla, él se levantó, le tocó el brazo, solo un segundo, pero suficiente para que me hirviera la sangre, y se fue por las escaleras. Ella tardó un par de minutos en volver a entrar, como si no quisiera que la viera justo después de despedirse. Cuando lo hizo, entró sonriente y me dijo, voy a preparar la cena, ¿quieres algo especial hoy? Como si nada. Como si ese tipo nunca hubiera existido. Le dije que no. Que no tenía hambre. Que me dolía la cabeza. Y ahí empezó todo. No con un mensaje. No con una llamada rara. Empezó con una risa. Con una risa que no era para mí. Pasaron 3 días y el tipo no volvió a aparecer, al menos no que yo viera. Pero algo cambió en casa. Laura no se dio cuenta, o sí, pero fingió que no. Desde ese martes por la tarde, empecé a mirar todo con otros ojos. Cada movimiento suyo, cada comentario, cada excusa. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Como que ahora se duchaba más tiempo por las tardes cuando llegaba del colegio, o que había días en los que llegaba sin maquillaje pero salía del baño con un poco de brillo en los labios. Me dije que tal vez siempre lo hacía, que yo simplemente no prestaba atención antes. Pero no. Eso era nuevo. Y empecé a darme cuenta de que yo también era nuevo. No el mismo de antes. Dejé de preguntarle cómo había ido el día, de contarle cualquier tontería del trabajo o de Marina. Me fui apagando poco a poco, sin decirlo, pero sintiéndolo todo. El sábado por la mañana, Laura me dijo que iba a salir a dar un paseo. No me ofrecía acompañarla. Solo asentí y seguí con el café. Ella llevaba una mochila pequeña, de esas que antes usaba solo cuando íbamos de excursión. Me pareció raro, pero no dije nada. Cuando se fue, la curiosidad pudo conmigo. No por celos, sino por necesidad. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero necesitaba encontrar algo que me explicara por qué llevaba semanas sintiéndome como un extraño en mi propia casa.
Subí al dormitorio y abrí su cajón de la mesilla. No había nada fuera de lo normal. Fui al armario. Todo ordenado como siempre. Pero al mirar en el fondo del todo, encontré una bolsa de tela con ropa interior que yo no había visto nunca. No era su estilo. Ni por el diseño ni por el color. No era ropa de diario. Era ropa pensada para impresionar. Y no era para mí. Volví a dejarlo todo como estaba, bajé las escaleras y me senté en el sofá sin saber qué hacer con la información. No era una prueba clara, pero sí un golpe. Me quedé ahí una hora, hasta que Marina bajó a preguntarme si podía poner la tablet. Le dije que sí, y me fui a la cocina para no pensar. Pero no podía. No paraba de darle vueltas. Ese tipo en la terraza, la ropa nueva, su actitud cambiante. Y entonces se me ocurrió algo que no me hacía sentir orgulloso, pero necesitaba hacerlo. Fui al despacho y busqué una cámara vieja que usábamos cuando Marina era bebé. Era pequeña, con batería de larga duración, y podía conectarse a una tarjeta SD. La configuré para grabar sin sonido, solo imagen, y la coloqué en una estantería del salón que daba justo al pasillo y a la puerta de entrada. Desde ahí se podía ver perfectamente quién entraba y salía, incluso si alguien subía las escaleras. No se notaba. Era como un libro más entre otros. Laura volvió a casa después de 2 horas. Traía una bolsa con fruta y pan, y venía hablando por teléfono con alguien. Cuando me vio, se calló enseguida y dijo que era su madre. No me molesté en preguntar. Solo asentí y seguí leyendo el periódico como si me interesara. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad, sino por una sensación de que algo estaba a punto de romperse. Sentía que, una vez tuviera una prueba real, algo en mí se iba a apagar definitivamente. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba tener claro que no estaba imaginando cosas. Que lo que estaba sintiendo tenía una base real. El domingo por la tarde, mientras Laura salió a dar una vuelta con Marina, aproveché para revisar la tarjeta de la cámara. Me temblaban las manos. No sabía lo que iba a encontrar, si es que había algo. Pasé el video a mi portátil y empecé a revisarlo. Todo normal durante horas. Yo aparecía varias veces yendo a la cocina, sentándome en el sofá, haciendo vida normal. Pero en un momento, a las 12:14 del mediodía del sábado, se vio claramente cómo Laura abría la puerta y dejaba pasar al mismo tipo de la terraza. Mis manos se congelaron. Era él. Mismo peinado, misma camisa remangada. Se saludaron con 2 besos, y entraron al salón como si fuera su casa. Ella cerró la puerta, le dijo algo, aunque no podía oírlo, y él dejó la chaqueta en el respaldo de una silla. Luego subieron las escaleras. Desaparecieron del encuadre durante unos minutos y después volvieron a bajar. Ella sonreía. Él también. No hubo besos ni abrazos exagerados, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Ella lo acompañó hasta la puerta, se despidieron con naturalidad, y él se fue. Me quedé mirando la pantalla varios minutos después de que se acabara el video. Sin moverme. Sin pensar. No tenía dudas. No eran colegas. No era un vecino amable. No era ningún malentendido. Ella le abrió la puerta con total confianza. Él entró con seguridad. Subieron juntos. Estuvieron solos. Y luego bajaron como si nada. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino la tranquilidad con la que lo había hecho. Como si fuera una rutina. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si yo no existiera. Guardé el video en un pendrive. No sabía todavía qué iba a hacer con eso, pero no podía dejarlo ahí. Lo escondí en la caja de herramientas, en el fondo del armario del pasillo. Laura llegó poco después con Marina.
Me besó en la mejilla como si todo estuviera bien. Como si no acabara de traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Y yo, por primera vez en años, no le devolví el beso. Solo asentí y le pregunté si quería café. No pude concentrarme en nada durante los siguientes 2 días. Trabajaba sin pensar, comía sin saborear y hablaba con Marina sin oír mi propia voz. Solo tenía una imagen fija en la cabeza, Laura abriéndole la puerta a ese tipo. Cada vez que la recordaba me hervía la sangre, pero al mismo tiempo me invadía una calma extraña, como si algo en mí se hubiera roto y ya no quedara espacio para las emociones normales. Esperé hasta el martes por la noche para hablar con ella porque quería hacerlo sin dudas, sin perder el control, y también porque necesitaba que Marina no estuviera en casa. La dejé con mi hermana, fingiendo que teníamos una cena de pareja. No fue fácil mirar a Laura a los ojos cuando se sentó frente a mí en la mesa del comedor, tranquila, con su copa de vino y su sonrisa habitual. No tenía ni idea de que yo ya lo sabía todo. Tenemos que hablar, le dije, mirándola directamente. ¿Pasa algo? Respondió, sin preocuparse, como si fuera una frase cualquiera. Sí, pasa, contesté, dejando el tenedor a un lado. Quiero que me digas quién es el tipo que estuvo contigo en casa el sábado por la mañana. Su gesto cambió de golpe. No fue miedo lo que vi primero, sino sorpresa. Se quedó quieta unos segundos, intentando medir sus palabras, como si el cerebro le trabajara a toda velocidad para inventar una historia que no sonara estúpida. Al final soltó una risa nerviosa, de esas que usa cuando intenta salir de una situación incómoda. ¿Qué dices? ¿Qué tipo? No sé de qué hablas. El de la camisa azul, el que estuvo aquí. Lo vi entrar. ¿Entrar? ¿A casa? ¿Cuándo? El sábado a mediodía. No te molestes en negarlo, Laura. No fue una coincidencia. Yo lo vi. Ahí dejó de fingir. Bajó la mirada, cogió aire y lo soltó lentamente. No lloró, ni se levantó, ni gritó. Simplemente se quedó callada un momento, mirando la mesa como si el suelo le resultara más seguro que mi cara. Luego levantó la cabeza y dijo algo que no esperaba escuchar. Está bien, no voy a mentirte. Sí, vino. Pero no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Le dije, sintiendo que el tono me subía sin poder evitarlo. ¿Traes a un tío a casa cuando estoy trabajando y me dices que no pasó nada? No me grites, por favor. No te estoy gritando, te estoy preguntando por qué. Porque necesitaba hablar con alguien. ¿Y tenías que hacerlo en nuestra casa? No tenía dónde hacerlo. No quería que me vieran con él. Claro, porque si te veían en otro sitio la gente sospecharía, pero aquí era más cómodo, ¿no? Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro del salón. No sabía qué hacer con las manos, se las frotaba, se tocaba el pelo, se mordía el labio. Cuando por fin volvió a mirarme, parecía agotada. No es lo que piensas, Sergio. No estoy con él. Solo vino a hablar. ¿De qué? De nosotros. ¿De nosotros? ¿Qué coño tiene que hablar ese tío de nosotros? Es que, él, es el padre de uno de mis alumnos. Perfecto. Ahora resulta que también das tutorías en el salón de casa. Ella apretó los dientes, giró la cara y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de culpa, eran de rabia, como si fuera yo quien la estaba traicionando por hacerle preguntas. No me gusta cómo me hablas, dijo al fin. Y a mí no me gusta que traigas a otro hombre a casa. Así que estamos empatados. La tensión se volvió insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo y el ruido lejano de un coche en la calle. Ninguno decía nada. Hasta que ella volvió a sentarse, me miró fijamente y soltó la verdad de golpe, sin rodeos.
Sí, me acosté con él. Pero fue una sola vez. No planeaba que pasara. Una sola vez, repetí, como si eso hiciera alguna diferencia. No lo justifica, lo sé. Pero no quería seguir mintiéndote. No dije nada durante varios segundos. Ni siquiera sé qué sentí en ese momento. No fue ira ni tristeza. Fue una especie de silencio interno, como si alguien hubiera apagado todas las luces dentro de mí. Ella esperó que dijera algo, pero yo no podía. Cuando por fin hablé, lo hice despacio, sin mirarla. ¿Cuándo fue? Hace 2 semanas. ¿Aquí? Sí. ¿Y desde entonces lo has vuelto a ver? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Y piensas seguir en contacto con él? No lo sé. Esa última respuesta fue la que más dolió. No lo sé. No era un no rotundo, ni una disculpa, ni un intento de arreglarlo. Era un no lo sé frío, vacío, que dejaba claro que lo que habíamos tenido ya estaba roto del todo. Me levanté, fui a la ventana y miré la calle sin saber por qué. Quería aire, pero no quería salir. Quería huir, pero no quería parecer cobarde. Ella se quedó sentada, sin moverse, observándome de espaldas. Cuando habló otra vez, su voz era más baja. No quería hacerte daño. De verdad que no. Pero lo hiciste igual. No lo planeé. Me sentía sola, y él me escuchó. Yo también te he escuchado durante 8 años. Sí, pero tú estás, no sé, estás presente pero no estás. Me hablas sin mirarme. Me escuchas sin oírme. Ya no me sentía parte de nada contigo. Me giré despacio, sin gritar, sin acercarme. Entonces la solución era esto. Buscar a otro. No busqué a nadie. Pasó. No pasó. Tú lo hiciste pasar. Lo trajiste a nuestra casa. A nuestra cama. Ella se tapó la cara con las manos. No dije más. No servía de nada seguir hablando. Había pasado la línea y lo sabía. Fui a la cocina, saqué una botella de agua y la dejé sobre la encimera sin tomarla. Quería decirle que se fuera, pero no me salía la voz. Al final, me limité a recoger el abrigo del perchero y salir a la calle sin mirar atrás. Caminé sin rumbo, sin pensar a dónde iba. Solo necesitaba no estar allí. No en esa casa que ya no era mía. No junto a esa mujer que había dejado de ser mi esposa el día que le abrió la puerta a otro. Estuve caminando sin rumbo durante casi 2 horas. No podía volver a casa, no esa noche. Me metí en un bar cerca del puerto, pedí una cerveza y me senté solo en una mesa al fondo. No miré el móvil, no llamé a nadie. Me quedé allí sentado, pensando en cada detalle de lo que había pasado, en la cara de Laura cuando lo confesó, en cómo no lloró hasta que la enfrenté directamente, en ese maldito no lo sé que se me había quedado clavado en la cabeza. Era evidente que ya no me respetaba. Pero lo peor era saber que había metido a ese tipo en nuestra casa, que había usado nuestro dormitorio como si nada, que me había sonreído los días siguientes como si no hubiera hecho nada malo. Yo podía aceptar muchas cosas, pero no eso. No el descaro. No la frialdad. No el engaño dentro de mi propia casa, donde duerme mi hija, donde tengo mis recuerdos, donde todo lo que hemos construido estaba contaminado por esa decisión suya. Volví a casa poco antes de la 1. Ella estaba dormida o fingía estarlo. No encendí las luces. Me quité la chaqueta y me senté en la mesa del comedor, mirando hacia la cocina, sin moverme. No quería despertarla. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Desayuné con Marina y la llevé al colegio sin decir una palabra de más. Ella me hablaba con normalidad, contándome que en clase iban a hacer una maqueta del sistema solar. Yo asentía,
sonreía y la escuchaba con atención, aunque por dentro solo tenía una idea en la cabeza: esto no se iba a quedar así. Pasé el día en la oficina como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Me metí en el ordenador del trabajo y empecé a planearlo todo. No era rabia lo que sentía. Era necesidad. Tenía que recuperar el control. Tenía que dejar claro que no era un pelele, que no podía traicionarme así y seguir con su vida como si nada. No pensaba pegar gritos, no pensaba montar escándalos. Pero sí pensaba mover ficha. Al volver a casa, cenamos juntos como cualquier otra noche. Laura no dijo mucho. Apenas me miraba. Yo tampoco forzaba la conversación. Después de cenar, le pedí que me dejara un momento en el ordenador del salón, que necesitaba revisar unos archivos de trabajo. Ella asintió sin protestar. Lo primero que hice fue conectarme a su cuenta de correo. Conocía sus claves. Nunca las había cambiado. Ahí estaba todo. Facturas de hotel, un par de correos del tipo S, mensajes con frases demasiado cuidadas para ser profesionales. Guardé todo. Imprimí algunos. Escaneé otros. Creé una carpeta con fecha y nombre. Luego hice lo mismo con el móvil cuando ella fue a ducharse. No encontré nada reciente, pero sí conversaciones archivadas. Incluso algunas fotos suyas, que no eran especialmente explícitas, pero sí personales. Las reenvié a mi correo y las guardé en la misma carpeta. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en semanas. Al día siguiente, me tomé la mañana libre. Llamé a un abogado. Uno que me recomendó mi jefe hace unos meses cuando estuvo con problemas con su ex. Fui a su despacho con todo el material impreso. No me temblaba la voz, no me temblaban las manos. Le conté todo, sin exagerar. Me escuchó con atención, hojeó los papeles y me dijo que tenía todo lo necesario para un divorcio ventajoso. Me explicó cómo podía quedarme con la casa, cómo proteger mis derechos sobre Marina y cómo limitar al mínimo cualquier obligación económica hacia Laura. Lo escuché sin pestañear. Al salir del despacho, tenía un plan. Lo siguiente fue hablar con su directora en el colegio. No me presenté como un marido vengativo. Solo pedí una cita para hablar de una situación delicada que afectaba a la imagen del centro. Llevé las fotos, los correos, la información del hombre, que por supuesto era otro padre del colegio. No dije mentiras, solo mostré pruebas. La directora me miró con incomodidad, pero entendió la gravedad. No me dijo lo que harían, pero sí me aseguró que lo revisarían todo. No me importaba si la despedían o no. Solo quería que supiera que su mundo también podía tambalearse. Después hablé con su madre. Nos llevábamos bien, y sé que Laura siempre quiso proteger su imagen con ella. Le conté lo sucedido con calma, sin dramatismos. Le dije que no quería ponerla en contra de su hija, pero que me parecía justo que supiera la verdad. Le mostré el mismo material que al abogado. Su cara fue un poema. No defendió a su hija. Solo me dijo que lo sentía. Que no sabía qué decir. Yo tampoco esperaba que dijera mucho más. Y para cerrar el círculo, llamé a su amigo de toda la vida, Jorge. Ese que siempre estaba en casa, que conocía todo, que me saludaba como si fuéramos colegas. También le mandé las pruebas. Sin comentarios, sin explicaciones. Solo el material. Quería que supiera que su amiga no era tan transparente como parecía. Cuando terminé todo eso, volví a casa como si hubiera tenido un día más de trabajo. Laura estaba cocinando. Me saludó con un hola tímido. Yo le devolví el saludo sin darle más importancia. Cenamos como si nada. Marina hablaba como siempre. Y en mi cabeza, todo estaba ya decidido.
Al acabar el día, imprimí una última copia de los papeles del divorcio y la dejé sobre la mesa del salón, con su nombre escrito en la portada. No dije nada. Me fui a dormir. No esperaba que reaccionara esa noche. Pero quería que supiera que su pequeño mundo había empezado a caerse. Y que esta vez no iba a haber una segunda oportunidad. Laura no dijo nada al ver los papeles. Los dejó sobre la mesa sin tocarlos, como si no fueran con ella, como si fueran propaganda o un sobre equivocado. No hizo ninguna pregunta durante el desayuno, no cambió el tono de voz, no intentó una explicación. Lo único que noté diferente fue que no me miró a los ojos ni una sola vez. Me fui al trabajo y pasé el día entero esperando una llamada, un mensaje, una reacción. Nada. Cuando volví por la tarde, todo estaba exactamente igual. Los papeles seguían donde los había dejado, doblados por una esquina, como si no le interesara saber qué decía esa carpeta que tenía su nombre escrito en grande. La rutina siguió, y cenamos como cada noche, con Marina hablando sobre sus cosas del colegio, preguntando si el viernes podía invitar a una amiga. Le dije que sí sin pensar. Laura asentía, sonreía a la niña, pero seguía sin mirarme. Esa noche, después de acostar a Marina, entré al salón y me senté en el sofá. Ella ya estaba allí, con una manta en las piernas y el móvil en la mano. No parecía sorprendida cuando me senté a su lado. Solo bloqueó la pantalla y esperó. Me costó arrancar. No por nervios, sino por puro agotamiento. Estaba harto de esperar una respuesta que no llegaba, de fingir que todavía quedaba algo que salvar. ¿Los leíste? Pregunté al fin, sin levantar la voz. Sí, respondió, sin moverse. ¿Y? No sé qué esperas que diga. No espero nada. Solo quiero saber si vas a firmar. ¿Y si no lo hago? Entonces esto se va a complicar. Pero se va a hacer igual. Se acomodó en el sofá, cruzó los brazos y por fin me miró. Tenía una expresión que no sabía si era rabia, resignación o vergüenza. ¿Tanto daño te he hecho? No te lo imaginas. No quería que todo acabara así. Lo sé. Pero lo hiciste igual. No me buscó él, Sergio. Yo fui la que se acercó. Eso no lo hace mejor. Solo quiero que entiendas que no fue por venganza, ni por despecho. Fue por soledad. ¿Y por qué no me lo dijiste antes de abrirle la puerta a otro? Porque me daba miedo. Pensé que si lo decía, todo se rompía. Y se rompió igual. Se quedó callada. Yo también. La tensión era espesa, pero no insoportable. Era más bien fría, como una espera en una sala vacía. Ella fue la que rompió el silencio. ¿Te has acostado con alguien más? No. ¿Tienes a alguien? No. ¿Lo vas a hacer ahora? No lo sé. Esa última respuesta se la devolví sin pensar. No porque estuviera buscando revancha, sino porque era verdad. No lo sabía. No pensaba en eso. No tenía espacio para pensar en nada más allá de esta conversación. ¿Quieres que me vaya? Preguntó, como si no esperara que yo tuviera una respuesta clara. No. Quiero que firmes. Después veremos lo demás. ¿Y Marina? Marina va a estar conmigo. Pero tú no vas a desaparecer. ¿Vas a decirle lo que pasó? Cuando sea mayor, si pregunta, le diré la verdad. Sin detalles, pero sin mentiras. ¿Y hasta entonces? Le diremos que ya no estamos bien juntos. Y que queremos que ella esté bien con los dos. Asintió. No discutió. No intentó negociar. No pidió nada. Estaba vacía. Y yo también. No quedaba espacio para palabras largas, ni para escenas. Solo hechos. Firmar, repartir,
decidir horarios. Lo siguiente fue práctico. Le di una copia del documento, le expliqué que podía llevarlo a su abogado, que no había prisa si necesitaba revisarlo. Me dijo que no, que estaba bien así. Que lo firmaría. Y lo firmó. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con la tele encendida sin volumen, solo por tener algo de luz. Ella tampoco durmió. La escuché moverse en la habitación, abrir y cerrar cajones, ir al baño. Nadie lloró. No hubo gritos. Solo dos personas conviviendo en el mismo espacio con la certeza de que ya no eran pareja. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Fui a la cocina, preparé el desayuno de Marina y le dejé la mochila lista. Laura bajó después, peinada, vestida, como cualquier otro día. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Marina bajó poco después, medio dormida, con una camiseta de unicornio y el pelo alborotado. Ella no notaba nada. Ni debía. Nos fuimos al colegio sin que me preguntara nada raro. Cuando volví a casa, Laura ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa con un solo mensaje: voy a quedarme unos días con mi madre. Avísame cuando quieras que hablemos con Marina. No me molestó. Me alivió. Esa distancia era lo que necesitábamos para terminar de ordenar el desastre. El resto de la semana fue rutina, pero con una calma nueva. Sin tensión, sin mentiras, sin necesidad de controlar nada. Empecé a mover los trámites legales. Llamé al abogado, le entregué los papeles firmados, y en pocas semanas estaría todo en marcha. No lloré. No hablé del tema con nadie. No busqué consuelo. Solo trabajé, cuidé de mi hija y dormí lo necesario. No me sentía bien, pero tampoco me sentía mal. Era como si, después del choque, hubiera entrado en una zona plana, sin emociones. Solo pasos. Solo decisiones. Sabía que el golpe fuerte vendría después. Cuando todo estuviera finalizado. Cuando ya no quedara nada más que discutir. Pero en ese momento, lo único que sentía era claridad. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que no podía mirar a esa mujer como antes. Sabía que, aunque no me hubiera acostado con otra, aunque no tuviera planes de empezar una vida nueva de inmediato, ya no éramos una familia. Y eso, aunque dolía, también traía una especie de paz que hacía tiempo no conocía. El día que firmamos los últimos papeles fue igual de silencioso que todo lo demás. Nos encontramos en el despacho del abogado, sentados uno frente al otro, sin una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Ella vestía de forma discreta, como siempre lo hacía cuando quería dar imagen de equilibrio, de control. Yo solo quería terminar. Firmar, revisar los detalles, cerrar lo que fuera necesario y salir de ahí. El abogado nos explicó las últimas cláusulas, habló del calendario para la entrega del piso, del reparto de bienes, del régimen de visitas, y nosotros solo asentíamos, sin matices, sin preguntas. Cuando Laura estampó su firma por última vez, no me miró. Yo tampoco lo hice. Guardé mi copia de los documentos y salí del despacho sin decirle adiós. No hacía falta. Ese tipo de despedidas se dicen con gestos, con ausencias, con decisiones tomadas tiempo atrás. No con palabras. Los días siguientes a eso fueron extraños, no porque me costara adaptarme, sino porque todo fue demasiado fácil. Me mudé a un piso pequeño que había encontrado cerca del trabajo, suficiente para mí y para Marina cuando le tocara quedarse conmigo. El sitio era sencillo, limpio, sin historia. Y eso me venía bien. No quería objetos con pasado, no quería fotos antiguas, no quería el sofá en el que ella y yo vimos películas mientras yo no sabía que ya estaba en otra cosa. Solo quería un espacio en blanco. Algo que pudiera llenar sin recordar nada de lo anterior.
Marina tardó un poco en acostumbrarse, pero no fue dramático. Al principio preguntaba por qué no vivíamos todos juntos. Yo le decía que papá y mamá habían decidido vivir en casas distintas porque eso les hacía estar más tranquilos, y ella lo aceptaba sin protestas. Los niños no necesitan grandes discursos, solo que no les mientas. Si te ven estable, si te ven presente, no necesitan mucho más. Yo me aseguraba de que los días con ella fueran completos, que no le faltara atención, ni conversación, ni tiempo para hacer lo que le apetecía. No la usé para llenar mi vacío, tampoco la cargué con mis emociones. Solo la acompañé. Estar con ella era lo único que me hacía sentir que todo esto tenía sentido. No hablé con Laura durante semanas. Lo justo para coordinar los cambios de días o temas escolares. Todo por WhatsApp. Mensajes secos, concretos. Yo no preguntaba por su vida y ella no preguntaba por la mía. Supongo que ambos necesitábamos ese espacio. El primer día que vino a recoger a Marina al nuevo piso, no entró. Se quedó en el coche. La niña salió con su mochila y le dio un beso. Yo me quedé en la puerta, sin hacerle señas ni decirle nada. Ella arrancó sin mirar atrás. Me pareció justo. Me pareció correcto. El trabajo se convirtió en mi rutina principal. Me volqué en los proyectos, en los plazos, en no llevarme nada a casa que no fuera productivo. Mis compañeros sabían que algo había pasado, pero nadie me preguntó nada. Y yo no conté nada. No por vergüenza, sino porque no necesitaba explicarlo. Era una etapa que había terminado, una herida que ya no sangraba, solo picaba de vez en cuando. Algunos fines de semana salía a caminar solo, sin rumbo, sin música, sin distracciones. Solo caminaba, observaba la ciudad, la gente, los bares llenos, las parejas discutiendo en voz baja, los padres con niños pequeños, y pensaba en lo poco que controlamos las cosas. En lo rápido que algo puede parecer eterno y dejar de serlo en cuestión de semanas. Yo había hecho todo lo que se esperaba de mí, había cumplido con el guión, casarme, tener una hija, trabajar, construir una casa, mantener la calma, y aún así, todo se vino abajo con una decisión de alguien que decía quererme. Y eso es lo que me costó más aceptar. Que el amor no sirve de nada si no hay respeto. Que puedes amar a alguien y aún así destrozarlo. Y que no todo el que te dice que te quiere sabe cuidarte. Un mes después de firmar el divorcio, recibí una llamada de Laura. Era domingo por la noche. Contesté sin pensarlo, con la voz neutra. Ella no saludó con cariño, ni con formalidad. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Le pregunté si pasaba algo con Marina. Me dijo que no, que era algo que tenía que ver solo conmigo. Quedamos para el lunes, después de dejar a la niña en el colegio. Me citó en una cafetería donde solíamos ir cuando éramos novios. Supuse que lo hacía por costumbre o por cerrar el círculo. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Tenía otra expresión, más apagada, más delgada. No de tristeza, sino de agotamiento. Nos saludamos con un gesto. No sonrió. Yo tampoco. Pedimos café y ella fue al grano. Quiero pedirte perdón. No lo dijo con dramatismo ni con voz quebrada. Solo lo soltó, como si llevara semanas ensayándolo. No voy a justificar lo que hice. Solo quiero que sepas que no lo hice por odio, ni por rencor, ni porque me faltaras tú. Fue una cobardía. Me sentía sola y en vez de hablarlo, busqué una vía rápida para sentir algo distinto. Me equivoqué. Y lo peor de todo es que cuando me di cuenta del daño que había hecho, ya no podía volver atrás. Asentí. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería suavizarlo. Que hablara. Que se vaciara. No espero que me perdones ahora. Solo necesitaba decírtelo en persona.
Saber que, aunque no podamos volver atrás, al menos fui capaz de mirar esto de frente y reconocerlo. Está bien, le dije. No voy a hacerte la vida imposible. No te odio. No voy a hablar mal de ti con Marina. Pero tampoco me voy a hacer el amigo. Hiciste lo que hiciste. Y ahora tenemos que vivir con eso. Lo sé. Nos quedamos un rato en silencio. Luego terminamos el café y cada uno se fue por su lado. No hubo abrazo, ni despedida afectuosa. Solo dos personas que cerraban un asunto pendiente. Cuando llegué al trabajo ese día, me sentí liviano. No porque se hubiera solucionado algo, sino porque ya no quedaba nada pendiente. Todo estaba claro. Ella sabía lo que había perdido, y yo sabía lo que no quería volver a permitir en mi vida. Desde entonces, mi vida es simple. Trabajo, cuido a mi hija, salgo con algunos amigos de vez en cuando, y me mantengo lejos de todo lo que huela a complicaciones. No tengo prisa por empezar otra relación. Si llega, bien. Si no, también. Ya no tengo la necesidad de llenar espacios vacíos con personas. Prefiero el silencio antes que volver a confiar en alguien que no sabe lo que quiere. Laura sigue en contacto solo por Marina. A veces me escribe para contarme alguna cosa del colegio o para ajustar horarios. No me interesa saber si está con alguien. No quiero saberlo. Ella ya no forma parte de mi vida, más allá de lo estrictamente necesario. A veces, por la noche, me siento en el salón y repaso todo lo que pasó. No desde el dolor, sino desde la claridad. Aprendí que no todo se rompe por falta de amor. A veces se rompe por cobardía, por falta de comunicación, por no querer enfrentar los silencios. Pero cuando uno decide respetarse, todo cambia. Yo no necesitaba venganza. Solo necesitaba poner límites. Y lo hice. No me arrepiento de nada, salvo de no haberme dado cuenta antes. Y ahora, lo que sigue, lo construyo solo. Con calma, sin prisas, con Marina a mi lado y sin permitir que nadie vuelva a entrar si no está dispuesto a quedarse de verdad.